Este es Gunpei Yokoi. Es sinónimo de Nintendo y la manera que Nintendo diseña productos. Pero en los años 90, todo lo que quería era dejar Nintendo desesperadamente y nunca volver. Los eventos que lo llevarían allí, las peleas, alianzas y dramas que crearon los dispositivos que tú amas son la historia que exploraremos hoy. Es el final de los 40 y un cierto joven llamado Hiroshi Yamauchi acaba de mudarse a Tokio. Le dice a todos que está aquí para la universidad, pero en realidad está huyendo de las presiones de su familia, a quienes solo parece importarles trabajar y el negocio familiar. Su plan era estirar sus días universitarios tanto como fuera posible y llevar una vida descuidada de hedonismo y gozo. Pero eso no es lo que pasaría. Apenas había establecido su nueva vida cuando le llega una terrible noticia. Su abuelo estaba muriendo y su último deseo fue lo peor que se le pudo haber ocurrido: dejarle la empresa a Hiroshi. La empresa era, por supuesto, Yamauchi Nintendo, un negocio de fabricación de cartas. ¿Qué diablos se supone que iba a hacer con un negocio para hacer cartas? Si había sido maldecido con esta compañía, la arrastraría al mundo moderno, sin importar cuánto patalearan y gritaran los empleados tradicionalistas de su propia familia. Algunas de sus ideas, como tarjetas de plástico al estilo occidental e incluso una asociación con la compañía Walt Disney, había resultado ser tremendamente exitosa. Pero pasaron décadas y se estaba cansando de ser una empresa de cartas. Si iban a sobrevivir una nueva era, necesitaba diversificarse, encontrar cosas nuevas para fabricar. Pero él no era un hombre de ideas de productos. ¿Cómo iba a encontrar la idea que finalmente lo llevaría más allá de las cartas? Mientras recorría la fábrica de forma inconsciente, sucedió algo increíble. ¿Pero qué cara? ¡Tú! Eres el tipo de mantenimiento que contratamos recientemente, ¿verdad? ¿Qué es eso? Lo siento, señor. Esto es solo un juguete que diseñé con algunas piezas en mi tiempo libre. Le prometo que no voy a holgazanear más hoy. ¡Sí! 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 Como probablemente te hayas dado cuenta, este hombre de mantenimiento se llamaba Gunpei Yokoi. Y su increíble talento para hacer juguetes fue puesto en uso rápidamente por Yamauchi. Su próxima orden fue convertir su invención en el Ultra Hand, que se convertiría en un juguete extraordinariamente exitoso. A lo largo de más de una década, la brillante mente de Yokoi produciría una cantidad de juguetes innovadores sin precedentes, que se convertirían en íconos de la infancia de los japoneses y harían de Nintendo un gigante local en la fabricación de juguetes. E incluso lo pondrían a experimentar con juegos electromecánicos para salones recreativos, pero todo se derrumbó abruptamente. 1977. Mientras va en el tren de regreso de un viaje de negocios, los pensamientos de Yokoi yacen en la delicada situación de la empresa. Necesitaba una idea para un producto exitoso y la necesitaba pronto. Japón apenas se recuperaba de una catastrófica crisis petrolera que destruyó la economía y que casi llevó a la quiebra los esfuerzos de juegos de Nintendo y básicamente reinició toda la industria tecnológica mundial, y parece que nunca puedo evitar hablar sobre este embargo petrolero porque lo he mencionado en 1.000.000 de videos. Es en ese mismo viaje de tren cuando Yokoi nota a un hombre de negocios extremadamente aburrido, presionando números al azar en su calculadora de bolsillo para pasar el tiempo. Esta es una historia repetida a menudo sobre el origen de los juegos de Nintendo, pero hay muchas cosas que se han malinterpretado en ella. En la extensa investigación realizada por el historiador de juegos Floren Gorges en su Historia de Nintendo, en lo que Yokoi pensó fue una especie de juguete analógico, nada parecido a la calculadora que sostenía el hombre. Pero luego su jefe, Hiroshi Yamauchi, tuvo una extraña solicitud. Yokoi, conduces un auto extranjero, ¿cierto? ¿Con el volante a la izquierda? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con nada? El conductor de mi limusina importada está enfermo y eres la única persona de la empresa que puede reemplazarlo, así que vamos. ¿Qué? Yo no soy su conductor. No. Ok. Jefe, vi un empresario aburrido jugando con su calculadora en el tren y creo que tengo una idea para un producto. Deberíamos hacer un pequeño juguete del tamaño de una calculadora para las personas que viajan. Oh, esta es mi parada. ¿Puedes dar la vuelta, por favor? Una semana después. Oye, Yokoi, quiero presentarte a alguien. Este es mi amigo de la corporación Sharp que viene a hablar sobre tu idea. ¿Mi idea? ¿Qué idea? Tu idea de hacer juguetes para empresarios utilizando componentes de calculadoras. ¿Componentes de calculadoras? Eso no es lo que quise decir. Espera, ¿eso podría funcionar? Y así, tras una serie de coincidencias y errores de comunicación, surgió la idea de un juego electrónico portátil, con la empresa de calculadoras y tecnología Sharp como su socio principal tecnológico, en un proyecto denominado Microgame. Increíble. Vale, pero un momento, ¿por qué componentes de calculadoras? ¿Por qué Sharp tenía tanto interés en esta idea?
A partir de los 60, una carrera tecnológica estaba sucediendo por la próxima gran revolución en la electrónica personal. Hasta ese momento, las pantallas para computadoras y dispositivos en general dependían de la tecnología CRT, que era muy pesada y notoriamente difícil de miniaturizar, sin mencionar que era difícil de usar con baterías. Aunque nunca sabremos si, dado suficiente tiempo, todos hubiésemos caminado con CRT de muñeca de propulsión nuclear, en algún momento un tal George Hellmeyer de la Compañía de Radio de América descubrió una forma de bloquear la luz con cristales líquidos que podían controlarse eléctricamente. Y de repente los investigadores del mundo entero se dieron cuenta de que esta tecnología podía ser utilizada para crear eventualmente pantallas planas y eficientes energéticamente. La carrera había comenzado. Lo que necesitas saber es que la tecnología original de Hellmeyer, conocida como modo de difracción dinámica o DCM en inglés, carecía de contraste y requería una corriente eléctrica constante, lo que agotaba las pilas y lo hacía muy difícil de usar para pantallas a color. Luego, un físico, Wolfgang Helfrich, amplió la investigación previa sobre cristales líquidos y empezó a buscar una potencialmente mejor solución. Su empleador, el gigante estadounidense RCA, no estaba interesado, así que renunció y fue a los laboratorios de investigación central de Hoffmann-La Roche en Suiza para continuar esta investigación. Esto eventualmente llevó a la invención de la pantalla de nemática retorcida o Twisted Nematics en inglés. ¿Cómo funciona esto? Es en realidad más simple de lo que uno esperaría. Es posible que sepas que la luz es una onda. Lo que quizás no sepas es acerca de una propiedad de la luz llamada polarización, que es la orientación de esas ondas, donde esto es la polarización vertical y esto es la polarización horizontal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan esas gafas de sol antirreflejos polarizadas? Bueno, la mayor parte de la luz natural no tiene una polarización específica, va como sea. Pero la luz que rebota de una superficie tiende a polarizarse perpendicularmente a esa superficie. De allí es relativamente simple crear un filtro que bloquee o deje pasar una polarización u orientación específica. El ojo humano, en su mayor parte, es incapaz de distinguir la polarización de la luz, entonces esto funciona. La nemática retorcida son cristales suspendidos en un líquido a un ángulo de 90 grados, como una media espiral. Cuando la luz atraviesa el cristal, cambia su polarización por 90 grados. Entonces, cuando un pequeño voltaje es aplicado al cristal, se alinean con el campo y se estiran en una formación recta, y ahora dejan pasar la luz sin cambios de polarización. ¿Recuerdan cómo los lentes polarizados son básicamente filtros que dejan pasar la luz solo si tienen la orientación correcta? Agregamos un filtro similar para asegurarnos que toda la luz que entra al sistema tiene la misma polarización y otro al final simplemente girado 90 grados. Ahora, cuando no hay voltaje, la luz se orienta y pasa sin problemas. Pero cuando se aplica un voltaje, la luz es bloqueada por el último filtro y tienes un dispositivo que puede controlar el paso de la luz con un pequeño voltaje controlado. Finalmente, agregamos un reflector en el extremo del mecanismo y obtienes el bloque de construcción básico de una pantalla que se puede leer bajo la luz. RCA podría haberse perdido esta innovación, pero los japoneses estaban listos para tomarla. En septiembre de 1973, Seiko lanzó el primer reloj utilizando esta tecnología, el 06LC, y encendió una gran guerra comercial. A lo largo de los 70, las empresas japonesas de relojes y electrónica de bolsillo lucharon por la supremacía del cristal líquido. Para los 80, Japón irrevocablemente se había apoderado de esta industria de los americanos y llegarían a dominar la industria de las pantallas en general por mucho tiempo. La guerra entre empresas japonesas por mejorar esta tecnología inundó el mercado e hizo que las pantallas de cristal líquido fueran muy baratas, siendo su caso de uso principal calculadoras y relojes, por lo que Sharp tenía un gran excedente de componentes de calculadora que podían usar para muchos proyectos. Y ahora la parte difícil, tenían que encontrar la manera de convertir esa idea en un producto real. Debía tener una estética atemporal, que fuese divertido de jugar, atractivo para todas las edades y ser del tamaño de un tarjetero, para que los empresarios pudiesen jugar discretamente en el tren, y ser posible usando las limitaciones de los componentes de calculadora del momento. Esa última parte no era una consideración pequeña. El procesador de calculadora al que tenían acceso estaba diseñado por una calculadora de 8 dígitos, con cada dígito usando 7 segmentos. Contando los puntos y los signos menos, eso significa que en total podían manejar 72 segmentos. Si ya usaban 4 números para llevar el puntaje, solo les quedaban 44 segmentos para hacer un juego completo. No era una hazaña fácil. Pero de estas limitaciones nació un juego de malabarismo llamado Ball, con 3 variaciones planeadas accesibles a través de botones. Sin embargo, surgieron 2 problemas. El primero era el precio. El dispositivo estaba en camino a un precio de venta de alrededor de 5.800 yenes, que era más alto de lo que hubieran deseado para lo que era esencialmente un juguete. El segundo es que, por más que lo intentaran, Yokoi no podía concebir un modo de juego alternativo para el tercer botón.
Eventualmente se dio cuenta que podía resolver ambos problemas con una misma solución. ¿Y si el tercer botón convertía el contador de puntaje en un reloj? De esa forma ya no era un juego un poco raro, sino un reloj digital bastante asequible. El microgame se había convertido en el Game & Watch. Ahora, lo único que se interponía en el camino del proyecto era obtener la luz verde de Sharp. Cuando Yokoi enseñó el prototipo a los ingenieros de Sharp, no estaban para nada entusiasmados. Mira, no te voy a mentir, hay una serie de desafíos de ingeniería que tendríamos que resolver aquí y ¿estás seguro que quieres hacer un dispositivo con estas piezas? Esta tecnología es antiquísima, está casi obsoleta. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? Voy a dejar aquí nuestro prototipo para que lo pruebes cuando quieras. ¿Y quién lo diría? En la siguiente reunión los ingenieros habían cambiado su opinión. Tal vez se habían divertido con el dispositivo y se dieron cuenta del valor de lo que se les entregó. Jugar es creer. De cualquier manera, la experiencia de los ingenieros de Sharp, combinado con el ingenio de Yokoi, hizo posible resolver todos los problemas que habían encontrado, incluyendo la tendencia de los filtros en generar el muy molesto efecto óptico de los anillos de Newton, que Yokoi supuestamente resolvió creando pequeñas hendiduras en la pantalla, lo que logró usando las máquinas cortadoras de cartas de Nintendo, que daría el patrón de puntos característico que tienen todos los dispositivos Game & Watch. El juego estaba listo para entrar en producción, pero cuando Yokoi le presentó su nuevo producto a Yamauchi, su reacción fue desconcertante. ¿Solo uno? ¿Moviste toda esa gente en Nintendo y en Sharp para hacer un producto? ¿Quiere que haga otro? Sabes que hacer productos en números pares es de mala suerte. Hazme 3 modelos. Así, el Game & Watch se lanzaría con 3 juegos: Ball, Flag y Birdman. Optimista, Nintendo fijó un estimado de 100.000 unidades vendidas en 3 años, lo que lo convertiría en un juguete muy exitoso. Y cuando llegó a los estantes de las tiendas, Yokoi contuvo la respiración y esperó. El primer conjunto de dispositivos Game & Watch venderá 100.000 unidades en 2 meses, siendo los niños los mayores fanáticos, lo cual fue una sorpresa dado el enfoque a hombres de negocios y el alto precio. Como puedes imaginar, esto lanzaría a Yokoi a un frenesí de diseño que lo llevaría a crear tantos modelos y series de dispositivos del Game & Watch que hay enciclopedias enteras al respecto. Más importante aún, el enorme éxito coincidió con otro pequeño milagro: la creación del juego de arcade Donkey Kong, que fue un gran éxito en Estados Unidos. Juntos, estos dos productos ayudaron a Nintendo a pagar sus deudas y reabastecer sus arcas. Conjuntos, estos dos éxitos salvaron la empresa e impulsaron a Nintendo hacia una nueva era dominada por juguetes y juegos técnicamente complejos. Pero desde el margen, un hombre observaba, y a medida que aumentaban los éxitos de sus compañeros, también aumentaba su ansiedad. Su nombre es Masayuki Uemura. Uemura era un ingeniero originalmente de Sharp Corporation que había sido robado por Nintendo y nombrado jefe del nuevo equipo de investigación y desarrollo 2, una división dedicada al desarrollo de hardware. Este joven equipo ya había logrado algún éxito. El gigante japonés Mitsubishi, se acercó a ellos para desarrollar la serie Color TV Game, consolas domésticas de un solo juego, en la que Uemura había aprendido bastante sobre el diseño de productos. Pero el éxito de estas consolas se había visto eclipsado por el impacto colosal de Donkey Kong y Game & Watch, hasta el punto que los empleados de R&D2 se marchaban constantemente para trabajar en el prometedor equipo rival. Por un tiempo, Uemura se encontró con tan poco que hacer que simplemente se iba temprano a casa. Pero uno de esos días, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, tenía algo importante que decirle. Uemura, tenemos que... creo que se fue a casa. Uemura, escucha. Los videojuegos son definitivamente el futuro, pero tenemos que alejarnos de la reputación dudosa que tienen los sitios de arcade. La imagen de Nintendo se está arruinando. Lo que necesitamos son juegos tipo arcade en algún lugar más aceptable como las salas de estar de la gente. Uemura podía sentir cómo aumentaba su nerviosismo. Las costosas consolas de tipo americano con cartuchos no habían hecho mucho clic en el público japonés y el mercado ya estaba saturado con modelos de un solo juego. Esto no sería fácil. Y al final Yamauchi soltó los 2 detalles más importantes. Tenía que tener un precio de 10.000 yenes y estar listo a mediados del próximo año. Chaito. Por más irrazonable que fuera esta orden, era prácticamente la única oportunidad que tenía Uemura de no volverse completamente irrelevante a la compañía, así que decidió darle una verdadera oportunidad. A ver, entonces, esto de correr títulos arcade es un poco general, así que el objetivo se simplificó a poder correr Donkey Kong, el éxito arcade de Nintendo. Pero eso no hizo el desafío menos intimidante. Nintendo había licenciado sus hits arcade a muchos fabricantes de consolas y ordenadores antes, desde el Amstrad al Spectrum, muchos de los cuales eran máquinas que realmente eran poco capaces para esa tarea. Podría decirse que la única conversión exitosa fue el de ColecoVision, que demostró la difícil naturaleza de esta tarea.
y encontrar a alguien que pudiera fabricar una CPU y un circuito integrado con esta capacidad a un costo tan bajo era difícil. Hoy en día, la tecnología CPU vanguardista es tan compleja que literalmente hay un puñado de empresas en todo el mundo que fabrican casi todas las CPUs nuevas. Pero, por los 80, la tecnología de microprocesadores estaba pasando por un boom y muchas empresas tecnológicas intentaban entrar en el juego, especialmente en lugares como Japón. Sharp habría sido un socio ideal, ya que el propio Uemura había trabajado allí, pero paradójicamente Yamauchi inesperadamente prohibió cualquier colaboración entre Sharp y Nintendo para la nueva consola. Las razones no están claras, tal vez Yamauchi no quería que Nintendo dependiera demasiado de un socio, pero la parte mala es que todas las otras compañías a las que Nintendo se acercó básicamente botaban a Uemura de la sala a carcajadas cuando escuchaban los requisitos de precio y funcionalidad. Y justo cuando comenzaba a pensar que el proyecto se cancelaría por pura inviabilidad, la legendaria suerte de Nintendo atacó de nuevo. En japonés, una de las interpretaciones del nombre de Nintendo es "deja la suerte al cielo". Algo así como trabaja duro y deja que tu suerte esté a los dioses. Y para Nintendo, el cielo parece estar a menudo de su lado. La empresa de fotocopiadoras e impresoras Raiko fue una de las empresas que inexplicablemente decidió lanzarse al negocio de fabricación de microprocesadores esperando una mina de oro. Millones fueron invertidos para crear su fábrica y la mina de oro se convirtió rápidamente en una pesadilla. La falta de contratos externos y la demanda interna baja por los chips de Raiko significó que rara vez la fábrica operaba más de un 10% de su capacidad. No es gratis tener grandes y costosas fábricas sin hacer nada, por lo que los ejecutivos de Raiko estaban desesperados por tener algo, lo que sea, para por lo menos mantener los costos de la planta pagados. Había llegado a sus oídos que Uemura de Nintendo estaba buscando una empresa para un gran pedido de microprocesadores, y los representantes de Raiko proactivamente se acercaron a Nintendo para obtener los detalles del producto. Una de estas personas era Hiromitsu Yaki, un ex empleado de Mitsubishi que había trabajado con Uemura durante el proyecto de la consola TV Game y, tal vez por desesperación, le aseguró a Uemura que sus requisitos absolutamente locos de un procesador capaz de ejecutar Donkey Kong a un mínimo precio era posible. Sin embargo, las propuestas de Raiko fueron inesperadas en varios sentidos. En pocas palabras, propusieron un diseño bastante estándar que divide la tarea entre dos partes principales: una CPU barata que interpretaría la lógica del juego y un PPU o unidad de procesamiento de imágenes que se encargaría de, poner gráficos en pantalla. Puedes ver por ti mismo la evidencia de esta naturaleza dual de la consola dentro de alguno de los primeros juegos sencillos del Famicom, donde puedes notar cómo el chip que contiene la lógica del juego y el que contiene los gráficos están literalmente conectados a diferentes mitades de cartucho. Por el lado del CPU, propusieron basar el producto en un MOS 6502, pero la cosa era que esta era una propuesta muy extraña. Pero para entender por qué, tenemos que tomar una pequeña lección sobre la historia temprana de las CPU baratas. Durante este momento había dos actores importantes a nivel mundial en la lucha por microprocesadores asequibles de 8 bits, el Zilog Z80 y el MOS 6502. Y sí, hemos hecho videos de la historia de los dos. El Zilog Z80 en particular había arrasado en la industria japonesa y era la CPU que impulsaba casi todos los grandes éxitos de los arcades japoneses: Pac-Man, Galaxia, Galaga, Donkey Kong Jr. Piensa un hit arcade japonés de la época y lo más seguro es que tenga un Z80 en su interior. Pero ese microprocesador no era el que Raiko quería usar. No. Querían usar el otro, el 6502. Eso significaba que Nintendo no tendría desarrolladores familiarizados con él y que tendrían que contratar a algunos en un país donde casi nadie que hiciera juegos sabía qué hacer con él. Y no podían reciclar ningún código o lógica de sus juegos de arcade, dificultando mucho más el proceso del porteo. Por el lado de Nintendo, puedes ver por qué aceptaron esta extraña propuesta. Prácticamente no tenían otras opciones para fabricantes. Pero ¿por qué Raiko insistió tanto en esta CPU que tenía desventajas tan claras? Y aquí es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. La mayoría de mis historias de esta época provienen del volumen 2 de la historia de Nintendo del historiador de juegos Floren Gorges, en el cual dice que Raiko tenía la licencia exclusiva para el MOS 6502 y simplemente la usaron. Pero esta afirmación se encuentra con varios problemas cuando la escrutinizas. Según I Am Error de Nathan Altis, había muchas cosas sospechosas alrededor de la CPU del Famicom. Para empezar, la licencia de esa CPU era propiedad de una empresa que podía considerarse un competidor de Nintendo.
MOS Technologies, la compañía que inventó este CPU, fue adquirida por Commodore en los años 70, una adquisición de la que se aprovecharon muchísimo para tener éxito con computadoras con precios muy agresivos que usaban esta CPU, incluido el legendario Commodore 64, que se convirtió en la base de una enorme industria de gaming. Más importante aún, el CEO de Commodore, Jack Tramiel, tenía interés significativo en impedir que los competidores japoneses eventualmente participaran en el mercado de juegos de Estados Unidos, habiendo ya tenido varios fracasos comerciales frente a competencia japonesa en otras industrias y, como algunos especulaban, impulsado en parte por un sentimiento anti-japonés después de la Segunda Guerra Mundial, algo de lo que es difícil criticarlo con tan solo una lectura superficial de su biografía. Así que es difícil creer que Commodore y MOS hubiesen concedido su CPU a Raiko, y por lo tanto aún no se ha encontrado ningún documento que indique explícitamente que MOS concedió la licencia del 652 a Raiko. A ver, sospechoso, sí, pero nada de esto es impresionante. La verdadera sorpresa vino mucho después. Años después de que sucediera nuestra historia, cuando Nintendo finalmente comenzó a llevar sus consolas a Estados Unidos, la gente de Commodore sospechó que algo extraño estaba sucediendo e hizo que algunos de sus ingenieros investigaran. El programador del Commodore 64, Robert Russell, y uno de los ingenieros originales del 6502, Will Mathis, investigaron la consola de Nintendo e hicieron algunos descubrimientos interesantes. Desguazaron el chip de la NES hasta el núcleo y descubrieron que era exactamente un 6502 con una modificación importante. El módulo que permitía las operaciones decimales codificadas en binario estaba presente, pero desconectado del chip principal. Ok, vale. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, resulta que la ley que permitía que los diseños de los chips tuvieran derechos de autor se estableció en 1984, es decir, después del lanzamiento de este dispositivo. Eso significa que durante el tiempo que transcurre nuestra historia, si deseabas proteger legalmente un chip de copias, utilizabas una patente. Ahora, si le echamos un vistazo a alguna de las patentes del MOS 6502, la funcionalidad de operaciones decimales era una gran parte de su descripción. Entonces, eliminando esta funcionalidad, incluso de una manera tan cruda como simplemente desconectándola del módulo, era teóricamente suficiente para que Raiko y Nintendo evitaran una demanda de MOS. Pero las travesuras no se detienen ahí, porque todavía tenemos que hablar sobre el otro elemento principal del diseño, la unidad de procesamiento de imágenes. Una vez más, en el libro I Am Error, Nathan Alty señala que claramente el impresionante puerto de Donkey Kong en ColecoVision había dejado una impresión en Nintendo, ya que este chip tiene un parecido sorprendente en términos de funcionalidad con el procesador de visualización de video de Coleco, con el chip de Raiko teniendo funcionalidades clave y tablas de assets muy similares. Estaban estos ingenieros simplemente tomando inspiración de un sistema que sabían era casi capaz de realizar las tareas principales, o se estaba repitiendo aquí la sospechosa situación de la licencia del CPU. Es difícil saberlo, pero una cosa es segura: la posible infracción de los derechos de autor es solamente divertida cuando Nintendo es quien la... De cualquier forma, gracias a la desesperación de Raiko por poner en marcha su fábrica, le habían hecho una oferta a Nintendo que finalmente podía hacer que la idea imposible de Yamauchi fuera lo suficientemente viable. Pero Nintendo quería más. Uemura dejó las negociaciones claves al propio Yamauchi, quien audazmente pidió a Raiko que vendiera sus microprocesadores a solamente 2.000 yenes la unidad. Para llegar a este absurdo nivel de precios, la producción de chips tendría que ser del orden de millones, un número que rara vez los sistemas de videojuegos lograban en Japón. Pero Yamauchi estaba dispuesto a apostar a lo grande y garantizar millones de unidades, y esto dejó a los ejecutivos de Raiko preocupados. Una vez más es Hiro Mitsuyagi, el ex empleado de Mitsubishi, quien les recordó a todos que las unidades de Nintendo del TV Game habían vendido al menos 1 millón de unidades, y que el Game & Watch era un fenómeno local en Japón. Y esto aparentemente fue suficiente para convencer a su jefe de aceptar la oferta. El proyecto tenía su fabricante. Para los juegos, el equipo de Uemura encontró inspiración en otro fenómeno que estaba tomando lugar en Japón. La revolución del Walkman había normalizado la idea y la estética de las cintas de cassette como unidades intercambiables de media, y Uemura originalmente pretendía que los juegos de Famicom tuviesen el tamaño exacto de un cassette para que la gente pudiera reutilizar los estuches de cassette comunes. Pero la limitación de costos en el tamaño de los pines eliminó esa idea. Casi todo lo demás del Famicom fue decidido por el equipo de Uemura tratando de ahorrar costos. Los controles estaban conectados a la consola directamente para ahorrarse en puertos, el cable se acortó para ahorrar en costos, e incluso el color era la opción más barata. Lo que fue una fuente importante de problemas fue el control.
A ver, esto sucedió mucho antes de que surgiera cualquier estándar para controles. Los controles de consolas de esa época eran todos muy distintos, y la inspiración más cercana que tenía en mente la mayoría de los diseñadores de R y de 2 de Nintendo era el control de Atari. Pero este tenía varios problemas. El stick era costoso de construir y propenso a lastimar a alguien o romperse si se dejaba en el piso. Se necesitaba una alternativa mejor y más barata. Afortunadamente, la respuesta fue proporcionada a Uemura desde dentro de Nintendo. Mientras intentaba saciar el interminable deseo de Yamauchi por más productos Game & Watch, el rival de Uemura, creador del Game & Watch y la superestrella de Nintendo del momento, Gunpei Yokoi, se le pidió hacer una adaptación Game & Watch del hit de arcade. El problema era cómo adaptar el joystick del arcade. Algunos de los intentos de Yokoi para resolver el problema, como un pequeño joystick cubierto de goma, conducirían a resultados no deseados. Aparentemente los empleados de Nintendo llamarían a este el Opai Kata Kontorola, el control con forma de teta. Y bueno, eso no iba a funcionar. Entonces lo reemplazó con 4 botones, uno para cada dirección. Pero como a Yokoi le preocupaba que no hubiera una forma táctil de saber en qué dirección ibas, añadió una cruz de plástico e inventó el D-Pad. Posiblemente el método de control más influyente de juegos de todos los tiempos, eventualmente convirtiéndose en el estándar para las consolas de Nintendo, pero ese es otro video que ya hice. Curiosamente, no tenía ni idea de lo que acababa de inventar, al punto que cuando un empleado del departamento legal de Nintendo le pidió que firmara el documento para patentarlo, dijo que estaba demasiado ocupado y que lo firmara él mismo. Y es el nombre de ese asistente legal, Ishiro Shirai, el que aparece en la patente hasta el día de hoy, en lugar de Yokoi. Uf. A Uemura no le gustó la idea de pedirle ayuda a Yokoi, pero desesperado por cumplir con su fecha límite, ignoró su orgullo y le pidió que lo ayudara a implementar un mecanismo similar para su consola. De momento, es interesante cómo este D-Pad se convirtió básicamente en uno de los estándares para videojuegos básicamente para siempre, sin grandes excepciones. Ay, se me olvidó por completamente esto. ¿Por qué me sigues haciendo esto, Nintendo? ¿Por qué? Teníamos la gloria a nuestro alcance, nos faltaba esto. Al final, el equipo de Uemura había producido una milagrosa máquina en términos de características por el costo, aunque el precio final de la unidad llegó a 14.800 yenes, significativamente por encima de los draconianos 10.000 limitados por Yamauchi, pero lo suficientemente cerca para que Yamauchi lo aceptara y aprobara el producto para producción. Después de todo, era consciente que la consola se iba a vender con los márgenes más pequeños posibles por el simple hecho de hacerla barata y que la verdadera fuente de dinero serían los juegos. Uemura lo había conseguido. Todo lo que faltaba era un nombre. El término consola no había entrado realmente en el léxico japonés para ese momento, por lo que cualquier tipo de dispositivo que jugara videojuegos se llamaba una computadora. Y entonces, la esposa de Uemura tuvo una gran idea. Si PC significa computadora personal y este nuevo dispositivo es una computadora de juegos diseñada para la sala de estar para que la disfrute toda la familia, ¿por qué no computadora familiar? Se podría acortar a Famicom y sonaría bien. La historia detrás del nombre es con una pista interesante sobre la estrategia detrás de la consola. Uemura y su equipo eran muy conscientes de que para que su dispositivo funcionara debían encontrar una audiencia más allá de los niños de la familia. Esta filosofía también guió la selección de muchos de los primeros juegos para la consola, algunos de los cuales fueron elegidos estratégicamente para atraer a los padres. Y el nombre de Family Computer capturó precisamente esta intención muy bien. Y aunque pasó por otros problemas antes de su lanzamiento, como bien sabes, eventualmente fue un gran hit. El hit más grande que había visto Nintendo hasta ese momento. Así que la atención se fue de nuevo a Yokoi, el cual todos esperaban creara como respuesta un sucesor del Game & Watch. En 1984, Investigación y Desarrollo 1 de Nintendo ya estaba experimentando con tecnologías de pantalla que les permitiría crear un sucesor del rápidamente obsoleto Game & Watch. La principal preocupación era encontrar la pantalla perfecta para construir todo el dispositivo alrededor de ella. Hay vestigios de las prioridades del proyecto para ese entonces, incluso en el dispositivo final. Pantalla de matriz de puntos, Dot Matrix. ¿Qué es una pantalla de matriz de puntos? Bueno, cualquier pantalla que esté formada por una matriz de puntos que puede ser programada para mostrar cualquier imagen a una cierta resolución. Como píxeles, como todas las pantallas que has usado alguna vez, como la que estás usando para este video ahora mismo. Exactamente. Si bien esta es una distinción extraña para estándares modernos y probablemente ya estaba un poco desactualizada como característica técnica al momento de salir, en 1987 cuando el proyecto comenzó a tomar forma dentro de Nintendo, la mayoría de las pantallas de cinemática retorcida eran segmentadas, como las que puedes encontrar en un reloj. Pero justo en este momento el mercado japonés estaba haciendo grandes progresos en migrar a un sistema de matriz de puntos gracias al éxito de los asistentes personales electrónicos. Considera lo siguiente, una pantalla tradicional segmentada puede usarse fácilmente para representar cualquier número o letra del alfabeto. Pero ¿qué haces cuando tu idioma incluye símbolos como este?
Esta presión de mercado, combinada con el liderazgo de Cristal Líquido, llevó a la producción de productos como el Sharp PA7000, un asistente digital relativamente económico con una pantalla matriz de puntos de 2 líneas que podía mostrar kanjis leíbles. De hecho, parece que fue uno de estos mismos dispositivos que se desensambló por primera vez para armar el prototipo de concepto más antiguo del Game Boy. Para ese momento, Yamauchi le había dado luz verde al proyecto y exigió la difícil tarea de averiguar cómo hacer que el dispositivo fuese factible por menos de 10.000 yenes, que a la tasa de cambio y ajustado a inflación para los 80 habría sido alrededor de unos $170 de hoy. Antes de que se tomara cualquier decisión en cuanto a RAM, CPU o cualquier tecnología, el equipo de R&D 1 de Nintendo comenzó buscando la pantalla perfecta para el proyecto, ya que no debía ser demasiado complicado encontrar un proveedor en un mercado saturado. Resulta que fue un poco más complicado de lo previsto. Esta es la historia de Nintendo Volumen 4, un libro que registra la historia del desarrollo del Game Boy, basado en entrevistas directas de ex miembros de Nintendo R&D 1 e investigaciones realizadas por Florent Gorges. No soy muy bueno pronunciando el apellido, así que dejaré que él lo haga. Mi nombre es Florent Gorges, vivo en Francia y soy traductor del japonés al francés. Traduje muchos mangas, como La Leyenda de Zelda, Super Mario Adventure y Splatoon. También he creado muchas editoriales. Y la última que creé es Omake Books, que publica muchos libros de videojuegos, biografías oficiales, etc. Este libro ha sido una de mis fuentes principales para este video. Contacté a Florent durante mi investigación para comprender mejor algunas de las historias que contextualizan la tecnología detrás del Game Boy, empezando por la selección de la pantalla. A pesar de que Nintendo ya tenía una relación muy profunda con el fabricante Sharp, decidieron mirar precios y contactar a algunas otras compañías que podrían fabricar pantallas de este tipo. La dominación japonesa de la industria significaba que había lejos de un pequeño número de empresas capaces de hacer esto. Matsushita, hoy en día conocida como Panasonic, Optoplex, Hoshiden, Citizen y Seiko Epson. Panasonic le hizo ghosting a Nintendo, Optoplex no estaba interesado en trabajar con ellos y Hoshiden y Seiko, aunque inicialmente interesados, también hicieron ghosting. Para ese entonces Nintendo era principalmente conocido en Japón como un fabricante de juguetes, lejos del gigante del gaming en el que se convertirían algún día. Sin embargo, una empresa mostró muchísimo interés: Citizen, una empresa fabricante de calculadoras y relojes que envió inmediatamente un representante de Nintendo para demostrar sus avances, y R&D 1 quedó asombrado. Ofrecieron 2 pantallas de matriz de puntos con tecnología de neumática retorcida, que se podían producir tan barato como 1.300 yenes para una unidad monocromática y 3.900 para color. La decisión no fue difícil. La pantalla color era 3 veces más cara y usaba más energía. Y si querían un portátil barato con una duración de batería utilizable, tenía que ser una pantalla monocromática. Teniendo en cuenta la famosa filosofía de Yokoi de preferir tecnología más económica y confiable que proporcionara una mejor experiencia, la decisión no fue cuestionada. Sharp, que había trabajado con Nintendo por más de 10 años, no podía igualar eso, y después de más negociaciones, Citizen podía bajar el precio aún más. Todo estaba preparado. Después de una visita del director general de Citizen a las oficinas de Nintendo, solo faltaba firmar el contrato. Eso fue todo, el resto es historia. O lo era. Cuando la delegación de Citizen se va, a las oficinas entra una delegación sorpresa de Sharp. Tenían una reunión de emergencia con el presidente Yamauchi y estaban sedientos de sangre. Nadie aún con vida, o dispuesto a hablar, sabe lo que sucedió en esa reunión. Lo que sabemos es que Yamauchi ordenó a Yokoi a cancelar todos los arreglos con Citizen y que Sharp haría la pantalla del Game Boy. ¿Estaba Sharp desesperado por no perder su relación con Nintendo? ¿Prometieron una tecnología o precios que aún no podían alcanzar? El mundo tal vez nunca lo sabrá. Sin embargo, hay un final interesante para esta parte de la historia. Cancelar acuerdos con un socio de negocios tan tarde en la partida, en la cultura corporativa, es considerado un golpe bajo. Ahora, eleva esto a la infame cultura de negocios japonesa y Yokoi no podía encontrar la manera de decirle a Citizen las malas noticias. Así que buscó a alguien más en el equipo, Yoshihiro Taki, uno de los cerebros técnicos del proyecto del Game Boy, para que lo hiciera. Desesperado, Taki ideó un plan. Torció un poco la verdad e inventó una historia donde, vale, Sharp sería los que haría la pantalla para el Game Boy, pero que unos meses después comenzarían a trabajar en otra portátil, esta vez usando la costosa pantalla color de Citizen. Taki fue tan lejos que creó un documento detallado con la arquitectura y especificaciones técnicas de esta versión a color de su consola de mano. Taki sabía que este proyecto no era viable debido al alto precio y el uso de energía de la pantalla, pero necesitaba una salida. Entregó el documento a Citizen con sus disculpas y le dijo que esperaran recibir noticias de Nintendo para empezar con este proyecto más adelante. Y luego les hizo ghosting y esperó a que captaran la indirecta.
Ay, es como romper con una novia de bachillerato, Dios mío. Después de algo más de un año del lanzamiento del Game Boy, Sega lanzó el Game Gear, usando una pantalla de color de Citizen. Taki, por supuesto, compró uno para desarmarlo, e imaginen su sorpresa cuando el dispositivo sospechosamente coincidía con muchos de los diseños falsos que le había entregado Citizen. Sus contactos en Citizen, por supuesto, negaron haber usado jamás algo de ese documento, y simplemente dijeron que habían llevado su producto al rival japonés de Nintendo después de que los dejaron, así que fue el falso diseño deliberadamente defectuoso de Taki en realidad una de las cosas que llevaron al Game Gear. Nintendo traicionando a un socio tecnológico quien decide continuar con el proyecto para competir con ellos por puro reproche. ¿Dónde he escuchado esta historia antes? La fuente de esta historia fue el mismo Yoshihiro Taki, quien se la contó a Florent durante una larga serie de entrevistas en Japón, y como Florent bien dice, Taki no es el tipo de persona que se inventara cosas. Tuve la oportunidad de conocer al señor Taki. En la primera hora de nuestras entrevistas, me sorprendió mucho porque me mostró unos cuadernos y me dijo, ¿lo ves? Esto es así como mi diario. Es mi diario profesional. Y he escrito todos los días de mis trabajos de Nintendo. Todos los días de mi carrera. Escribí lo que hice ese día, lo que decidimos, etc. Por supuesto, era el punto de vista del señor Taki. Era su trabajo, pero había tanta información increíble de esa época que no creo que pueda mentir sobre esto. Así que esta increíble historia de Citizen y Sharp está escrita. Y están todos los nombres de las personas involucradas en esta historia en este diario. Por supuesto, no pude revelar todo porque hubo algunas historias que no podemos compartir. Como sea, volvamos al tema. Con la pantalla ahora siendo un problema que Sharp tenía que resolver, RD1 se ocupó en crear el resto de la tecnología del Game Boy, que debía haber sido más sencilla en comparación. Y por supuesto, no lo fue. En aquel entonces, y por Dios sabe cuánto tiempo, los diferentes departamentos de Nintendo competían de manera bastante dramática por la atención del senpai presidente. El señor Yamauchi, Hiroshi Yamauchi, era el tipo de hombre de negocios al que le gustaba hacer que todos sus equipos fueran rivales. Porque si uno se convierte en rival, quiere hacerlo mejor que su rival. Así que todos están peleando entre sí. Yokoi no probaba toda la atención que estaba recibiendo el Famicom. Él creó tantos juguetes que ayudaron a Nintendo a sobrevivir cuando se enfrentaron a grandes crisis. Entonces el señor Yokoi era la estrella de Nintendo en ese momento, pero después del éxito del señor Uemura, la Famicom se hizo tan grande que la I+D del señor Yokoi terminó estando por debajo del departamento de Uemura. Entonces, cuando al señor Okada se le ocurrió la idea de hacer un nuevo Game & Watch, pero que se acercara más a un Famicom portátil, Yokoi no estuvo de acuerdo con eso. No quería escuchar ni una palabra sobre Famicom. No le gustaba la dirección a la que estaba yendo Nintendo, lejos de los divertidos e innovadores juguetes simples que le encantaba diseñar, de los cuales el Game & Watch era probablemente el más complejo, hacia consolas de juegos estilo Famicom, que requerían una tecnología más complicada y mayores esfuerzos de desarrollo de juegos. Yokoi estaba muy decepcionado, porque el señor Yokoi no era en absoluto un especialista en electrónica, pero sí muy fuerte en mecánica. Y durante 10, 15 años, Nintendo y Yokoi crearon muchos juguetes mecánicos. Pero después del éxito de Famicom, todo pasó a ser inventos tecnológicos de alta tecnología. Su visión para el Game Boy era más cercano a un sucesor directo del Game & Watch, un dispositivo simple que podía cambiar entre diferentes cartuchos de juegos sencillos. Incluso consideró la idea de vender juegos con recortes de cartón para colocar en la pantalla, similar a lo que harían las consolas Magnavox en su tiempo. Era un juguete destinado a durar un par de temporadas como mucho. Sin embargo, esa visión para el proyecto no era exactamente popular entre todos, y pronto una brecha se formaría dentro del equipo del Game Boy.
Satoru Okada era el segundo al mando de R&D1, un ingeniero que había sido contratado para ayudar con la falta de conocimiento de electrónica computacional de Yokoi. Él veía en el proyecto una oportunidad para hacer un Famicom de bolsillo, un dispositivo capaz de ofrecer juegos tan complejos y profundos como la consola estrella Nintendo, pero en un formato portátil. Para Yokoi, intentar acercar su proyecto al Famicom era admitir la derrota, y por meses luchó por imponer su visión del proyecto. Él no quería hacer una Famicom portátil, porque crear una Famicom portátil significaba admitir que Famicom era mejor. La pura terquedad de Okada prevaleció. Después de muchos gritos en una reunión, Yokoi se dio por vencido y permitió a Okada hacerse cargo del proyecto. Es difícil imaginarse lo diferente que hubiera sido el Game Boy si esto no hubiera sucedido. Ambos hombres estaban de acuerdo en la visión de Yokoi para la tecnología de la pantalla. Para que el dispositivo tuviese éxito, tenía que ser monocromático, barato y consumir poca energía para una vida útil de batería. Aquellos que estaban del lado de Yokoi continuaron trabajando en la pantalla, mientras que aquellos que se pusieron del lado de Okada continuaron trabajando en la CPU y la arquitectura general del dispositivo. El Famicom del R&D2 había sido un éxito tan grande que Nintendo fue tomado por sorpresa cuando otras empresas querían crear juegos para ella. Por lo tanto, tendría sentido hacerlo lo más similar al Famicom posible. Sería el movimiento lógico y permitiría agilizar el desarrollo de juegos usando las herramientas del Famicom. Sin embargo, la rivalidad interna atacó de nuevo. Uemura, el jefe de R&D2, impidió que Okada contactara a Raiko, la empresa que fabricó el CPU de la Famicom. Raiko estaba actualmente ocupada trabajando en la poderosa Super Famicom de 16 bits y no arriesgaría que se distrajesen al desperdiciar recursos de una obsoleta portátil monocromática. Así que fueron a Sharp y preguntaron si también podían encargarse del CPU. El resultado fue el Sharp LR35902. ¿Recuerdas cómo antes expliqué cómo básicamente habían dos procesadores baratos súper populares y como todos los hits de arcade Nintendo ocurrían en un Zilog Z80, pero por cosas raras de trademark, el Famicom utilizó un clon del otro, el 6502? Bueno, ahora que a Okada le hubiera gustado que el Game Boy utilizara algo como el 6502 para hacer más fácil portear juegos de Famicom, Sharp se vio forzado a utilizar un clon del otro, del Zilog Z80. De verdad que tuvieron muy poca suerte con sus intentos de consistencia. Para este punto el proyecto estaba prácticamente decidido y marchando, pero no pasaría mucho antes de que el desastre golpeara de nuevo. Decir que el proyecto del Game Boy no era popular entre el personal de Nintendo fuera de R&D1 era quedarse corto. La insistencia a una pantalla barata monocromática fue una decisión tremendamente controversial. La industria de cristal líquido de Japón avanzaba rápidamente hacia las pantallas a color, y la idea de lanzar un dispositivo que se viese tan anticuado era visto por muchos como un error. El proyecto, que se conocía internamente como Dot Matrix Game, ganó rápidamente otros nombres. Dame Geimu, o juego terrible en japonés, o la palabra inglesa damages, una referencia al daño que muchos creían el dispositivo le haría a Nintendo. Todo se redujo a una acontecida reunión cerca de 1988, cuando el prototipo oficial fue presentado a Yamauchi. El resultado fue catastrófico, debido a una única razón: ángulos de visión. Volvamos a las pantallas de Twisted Matic por un segundo. La pantalla de matriz de puntos está formada por cientos de arreglos de cristal como este en una matriz de píxeles. Para estas pantallas baratas la tecnología no estaba del todo allí como para dirigir cada píxel de forma individual, sino más bien están conectados a lo que se conoce como una matriz pasiva, donde aplicarle voltaje a un píxel significa aplicarlo al pin de la fila y la columna correspondiente. El problema con este método es que hay un límite en cuánto voltaje verá cada píxel, determinado por esta fórmula. Para 100 píxeles, la diferencia de voltaje entre encendido y apagado era apenas superior al 10%, lo que significa que cuando se supone que el píxel está apagado, verá por ejemplo 1.9 voltios, y cuando está encendido vería 2.1 voltios en el mejor de los casos. ¿Y cómo es esto un problema? Cuanto más voltaje apliques a un cristal líquido de nemática retorcida, menos luz deja pasar y por lo tanto más nítido es el contraste. Cuanto más nítido es el contraste, mejores serán los ángulos de visión. Esta es una curva que representa cuánto se retuerce un cristal al aplicar voltaje, donde esto es el ángulo de retorcimiento y esto es el voltaje. Con una diferencia de voltaje tan pequeña, la diferencia de rotación entre encendido y apagado de los píxeles era minúscula, y cuantos más píxeles tenía la pantalla, peor era el contraste. Y el contraste empeora en un ángulo, así que a peor contraste, peor ángulo de visión. Yamauchi estaba tan molesto por lo difícil que era encontrar el ángulo correcto para que la pantalla fuera visible, que pidió la cancelación inmediata del proyecto del Game Boy. Estos fueron tiempos oscuros en la historia del R&D1 de Nintendo.
Según la biografía oficial de Gunpei Yokoi, la perspectiva de decepcionar a otro socio comercial por otra constelación lo llevó a considerar el suicidio. Pero, según las entrevistas a Taki realizadas por Florent, lo que lo llevó a esa profunda depresión fue una sensación de traición. Las decisiones del presidente Yamauchi eran demasiado repentinas para basarse solo en esa única demostración. A los ojos de Taki, otras personas anónimas en Nintendo estaban usando la poca popularidad interna del Game Boy para sabotear el proyecto y quebrantar a Yokoi, ya que se veía como un posible candidato para hacerse cargo de la empresa una vez que Yamauchi se retirara. De cualquier manera, el proyecto del Game Boy se canceló oficialmente por el problema de ángulos de visión y la mayoría de las personas de R&D1 fueron reasignadas a otros proyectos. Algunos empleados, incluidos Yokoi y Taki, continuaron trabajando en secreto, tratando desesperadamente de encontrar una manera de salvar el Game Boy. Pero recuerda, Nintendo significa déjale la suerte al cielo. Y una semana más tarde, los cielos parecían estar listos para otro milagro. En 1982, una mejora para las pantallas de Twisted Nematics fue inventado, que tiene un nombre fantástico. Super Twisted Nematics! Gracias a las mejoras en materiales, ahora era posible fabricar un sistema similar donde en reposo los cristales estuvieran retorcidos varias veces sobre sí mismos. ¿Y qué cambia esto? En lugar de desenroscarse lentamente a medida que se agrega más voltaje, como en la nemática retorcida regular, los cristales súper retorcidos conservan su forma en voltajes mucho más altos, hasta alcanzar un cierto umbral donde luego se desenroscan rápidamente. Esto significa que incluso con una matriz pasiva donde la diferencia de voltaje entre encendido y apagado es muy pequeña, la diferencia de contraste entre el píxel encendido y apagado era mucho mayor, y un contraste mucho mejor significa ángulos de visión mucho mejores. Al final de los 80, un contacto en Sharp le dice a Taki que se estaban preparando para comenzar a establecer una línea de producción para pantallas de nemática súper retorcida, y Taki llamó inmediatamente a Yokoi para decirle que los cielos habían cumplido una vez más. Con la sorprendente ayuda discreta de Sharp y algunos favores de los ingenieros de la fábrica, se hizo un nuevo prototipo que fue presentado a Yamauchi apenas 3 meses después de la cancelación del proyecto. El momento era oportuno. R&D2 estaba sufriendo creando la Super Famicom y Nintendo tuvo que retrasar el lanzamiento de su consola de próxima generación, lo que no era nada bueno para sus ventas. Un proyecto que estaba casi listo para empezar a fabricarse era justo lo que Nintendo necesitaba. En lugar de molestarse porque el proyecto que había cancelado continuó en secreto, Yamauchi estaba satisfecho con el progreso y aprobó su reactivación. El Game Boy estaba de vuelta. Aún sería necesario trabajar mucho para que el producto estuviese listo para el mercado, tal como las pruebas exhaustivas de control de calidad de la fábrica de Uji, que refinaron el diseño hasta hacerlo tan resistente al daño que es una especie de leyenda de internet de estos días. Pero los detalles tecnológicos estaban establecidos. Durante su lanzamiento, la pantalla verde monocromática levantó algunas cejas, especialmente en un país que estaba acostumbrándose a productos que utilizaban pantallas a color. Pero la terquedad de Yokoi en mantener la pantalla monocromática por duración de batería devolvió en creces. El Game Boy era más barato y usaba menos baterías AA que sus competidores, y la duración de la batería era tan drásticamente mejor que era difícil de comparar. La insistencia docada en hacer que el sistema fuera una verdadera consola de bolsillo y su previsión de facilitar el desarrollo de terceros también rindió cuentas. Simples cartuchos que contenían chips de ROM, bancos de control y baterías de respaldo para guardar eran suficientes para la mayoría de los juegos. Y los desarrolladores descubrieron rápidamente formas de trabajar con las limitaciones del sistema, hasta el punto que Nintendo durante unos meses después del lanzamiento tuvo que hacer ingeniería inversa en algunos de los juegos de terceros para ver cómo conseguían los trucos visuales en la consola que ellos habían desarrollado. Y justo como esperaba, el dispositivo fue un éxito inmediato gracias a títulos como Super Mario Land, y provocó una escasez generalizada en todo Japón. Lo que ya era un dispositivo extraordinariamente exitoso entró en modo Super Saiyajin con la introducción de lo que se convertiría en el videojuego más exitoso de todos los tiempos, y la movida francamente de cerebro galáctico de Nintendo de América de empaquetar el Game Boy con Tetris en lugar de Mario, lo que aseguró que el dispositivo se vendería y vendería y vendería. El equipo de Game Boy en R&D1 recibió felizmente las noticias. El desarrollo de este dispositivo había sido una pesadilla y muchos de ellos no querían saltar a esa trituradora una vez más. El líder de la división, Gunpei Yokoi, estaba tan agotado por todas las luchas internas, traiciones y el drama que estuvo en el desarrollo del Game Boy que tardó 2 años en idear un nuevo proyecto.
En realidad, según su propia confesión en su biografía, quería retirarse de Nintendo y crear una pequeña empresa donde pudiera volver a los proyectos y juguetes pequeños que realmente disfrutaba haciendo, lejos de los megaproductos altamente tecnológicos que Nintendo estaba ahora súper enfocándose en hacer. Pero fiel a su sentido de honor y a su empresa, no quería irse después de 2 años sin avances aparentes en su trabajo, por lo que decidió intentar hacer un producto más antes de jubilarse. Satoru Okada, su segundo al mando y el que había luchado para hacer que el Game Boy fuera una consola completa y no un juguete, decidió saltarse el siguiente proyecto. Posiblemente tan exhausto con el drama como lo estaba Yokoi. Así que Yokoi estaba listo para otro proyecto. Ahora, todo lo que necesitaba era una nueva tecnología para construir un proyecto alrededor de ella. Y lo que parecía ser la tecnología perfecta estaba a punto de llegar a su puerta desde el otro lado del mundo. Un ingeniero llamado Alan Becker viaja en un avión en 1985. Esto era años antes de las computadoras portátiles, las consolas de juegos de bolsillo o los teléfonos inteligentes, así que si querías mantenerte entretenido en un avión, básicamente tenías que leer un libro. Pero Alan había olvidado traer un libro, y en su aburrimiento se preguntó qué tipo de tecnología se requeriría para que un dispositivo le permitiera seguir trabajando o entretenerse durante el vuelo. Lo que hacía difícil una computadora portátil eran las mismas limitaciones de pantallas que el equipo del Game Boy había encontrado con respecto al costo y consumo energético. Pero en el avión, Allen tuvo una idea. Su experiencia anterior era con escáneres de cama plana. Los escáneres funcionan utilizando LEDs para capturar una línea a la vez, lo que era mucho más económico que tener un sensor que capturara la pantalla completa. Y pensó que podía revertir el proceso para crear una pantalla. Probablemente hayas visto el mismo principio en algunos juguetes, donde hay una sola línea de LEDs, pero si los mueves lo suficientemente rápido, se puede generar una imagen completa. Ahora, el único problema es que los únicos LEDs disponibles en el mercado lo suficientemente baratos para este proyecto eran rojos. Esto significaría que la pantalla solo podría mostrar una imagen roja en un fondo negro. Estoy seguro de que esto no será un problema en absoluto. 6 meses después armó el primer prototipo y juntó capital para formar una empresa y hacer este producto una realidad. El nombre de la empresa, Reflection Technology Inc. Y aquí es cuando conocemos a Steve Lipsy. Contratado como vicepresidente de ventas y marketing, era parte del equipo encargado de encontrar un problema para la solución que ya tenían, y esto lo llevaría por un viaje muy inesperado. Otoño 1988, Computer Dealers Exhibition en Vegas. La prensa de tecnología se abalanza, aclamando el ojo privado como el futuro de los displays de computadora. Empresas a diestra y siniestra se acercan para hacer consultas sobre este dispositivo del futuro, y casi 100 kits de desarrollo se venden en el show, pero todo fue en vano. Nadie pudo descubrir cómo superar sus limitaciones. Nunca se materializó ningún uso práctico. ¡Wow! Un dispositivo de gafas que se supone es algo así como una pantalla de visualización que crea mucho interés, pero nunca se materializa en un producto. ¿Por qué esto me suena tan familiar? Y entonces, con esa idea ya muerta, era hora de que el equipo de marketing encontrara un uso nuevo. Y encontrarían inspiración en otra tendencia que estaba arrasando en los medios de tecnología en ese momento: la realidad virtual. Es el inicio de los 90 y todo el mundo está entusiasmado con el potencial de la realidad virtual. Reflection vio su oportunidad. 2 ojos privados conectados a una máscara de soldadura, un dispositivo rudimentario de seguimiento de cabeza y un simple juego de combate de tanques en primera persona corriendo en una computadora hacían que esto funcionara como un casco de realidad virtual sorprendentemente asequible y capaz. En poco tiempo, la gente de la oficina estaba haciendo fila para jugar en la demo. La tecnología asequible de Reflection hacía de un excelente dispositivo de juegos. Si querían tener alguna oportunidad de ingresar al mercado, tendrían que asociarse con alguien diferente. Mattel y Hasbro habían rechazado el proyecto, así que pensaron que este sería un dispositivo más apropiado para una empresa de videojuegos. La esperanza se sentía en el aire cuando Lipsy y el equipo de marketing entraron a la sede de Sega of America para hacer una presentación. Pero el presidente de Sega de América, Tom Kalinske, no estaba encantado. Sega estaba estudiando la tecnología de realidad virtual para unas gafas planeadas para el Sega Genesis, y con Sega en plena campaña de marketing del Game Gear destrozando al Game Boy por su pantalla monocromática, no podían simplemente ir y lanzar este dispositivo. Sus propios clientes se reirían de ellos. No, tendrían que dejar pasar esto. Las opciones de empresas para asociarse se reducían, pero Lipsy tenía una última carta en la mano. Su contacto en Japón había logrado establecer una reunión final con el pez grande de los videojuegos, el propio Nintendo.
Antes de la visita, Lipsy podía sentir la creciente presión de la reunión. Esta era la época en que Nintendo era el indiscutible rey del mundo de los videojuegos y una de las empresas más grandes de Japón. Se preguntaba y temía que podrían encontrar problemas con su dispositivo monocromático. Pero sus dudas comenzaron a desvanecerse cuando vio a un ingeniero de Nintendo particularmente entusiasmado perdiendo la cabeza por completo en el demo del tanque. ¡Wow! Parece que te gustó mucho. Disculpa, no escuché tu nombre. ¿Quién eres? El nombre es Yokoi. Gunpei Yokoi. Esto era lo que buscaba. Si pudiera transformar este casco en un producto exitoso de Nintendo, Yokoi se podría retirar feliz y satisfecho. Recordando la ardua batalla que fue convencer a la compañía de optar por una pantalla limitada para el Game Boy, no lo intimidaba la paleta de colores limitadas de este dispositivo. Sintió que la oscuridad lo compensaba al sumergir totalmente al jugador en una manera que nunca antes había sido posible. Mientras que los ejecutivos de Nintendo se reúnen para aceptar o rechazar la propuesta de Lipsy, sus nervios siguen aumentando. Es posible que haya ganado la aprobación de Yokoi, pero al otro lado de la mesa estaba sentado un hombre intimidante. Nada menos que el presidente de Nintendo y gigante de los negocios, Hiroshi Yamauchi. Mientras Lipsy continúa con su presentación, la falta de reacción de Yamauchi comienza a preocuparle. Este tipo es como un demonio, es ilegible, verdaderamente un coloso entre los empresarios japoneses, perfectamente entrenado para no mostrar ningún tipo de interés, su expresión tan inmóvil que casi imaginarías que no está en esta reunión. ¿Se acaba de quedar dormido? Si bien el presidente de la empresa quedándose dormido en medio de una presentación parecía una bandera roja bastante grande, parecía que Yamauchi había decidido hace tiempo dejar esto en manos de sus subordinados y darle a Yokoi, que hasta ahora no había entregado un solo mal producto, lo que quisiera. O tal vez estaba completamente aburrido. Las acciones de Yamauchi a menudo son confusas de entender. Tras la reunión, Nintendo pagó $10 millones en regalías, compró una acción minoritaria en Reflection Technology y compró la licencia exclusiva de esta tecnología en videojuegos. Yokoi había recibido el visto bueno para crear su nuevo producto exitoso. Su visión era la de un casco autónomo portátil, ejecutándose en un eficiente procesador RISC de 32 bits de bajo voltaje, que permitiría a los jugadores sumergirse por completo en los juegos, todo envuelto en un nombre pegajoso, el Virtual Boy. La portabilidad de un Game Boy con la capacidad de realidad virtual. Un concepto que suena sorprendentemente familiar. Si bien la filosofía de Yokoi solía ser la de reutilizar tecnología bien entendida para optimizarla, esta vez había dado algo de espacio para soñar con el futuro. Pero muy pronto las limitaciones del presente volverían para atormentarlo. Hoy en día, dispositivos inalámbricos que siempre están en línea conectados a cada parte de nuestro cuerpo son una realidad. Pero a mediados de los años 90 había serias preocupaciones sobre los efectos de la radiación de radiofrecuencias en el cuerpo, y los ingenieros de Nintendo estaban preocupados de vender un dispositivo repleto de chips emisores de radiación en la cabeza de los niños. Decidiendo ir por lo seguro, agregaron una placa de metal en la parte superior del CPU para bloquear toda la radiación. Pero esto hizo que el dispositivo fuera tan pesado que era difícil atarlo en la cabeza. Tal vez debieron sencillamente envolver su cabeza en papel de aluminio. Claramente, a Yokoi se le ocurrió un dispositivo de hombros que permitiría el uso de un casco más pesado. Pero esta idea agitó algo en lo profundo de las oficinas de Nintendo y despertó un antiguo mal de la oscuridad: el departamento legal de Nintendo. Verás, Japón estaba a punto de introducir una ley que haría que las empresas fueran muy responsables por los accidentes que pudieran ocurrir a causa de un producto. Por un lado, los expertos contratados por Nintendo habían determinado que la tecnología 3D era inofensiva para la vista, excepto en el muy específico caso de los niños pequeños si las gafas presentaban alguna desalineación vertical. Si bien las desalineaciones verticales en este dispositivo rígido eran casi imposibles, el equipo legal entró en pánico ante la idea de que Nintendo fuera responsable de cualquier daño y recomendó cubrir los manuales con advertencias y descargos de responsabilidad sobre los peligros potenciales del dispositivo, y fueron tan lejos como para implementar un temporizador de 15 minutos que recordaba constantemente a los usuarios que tomaran un descanso. Pero lo peor era la mera idea de un niño caminando con uno de estos dispositivos completamente ciego al mundo. Era aterrador. ¿Qué pasaría si un niño se cae por las escaleras mientras camina? ¿Se imaginan los titulares? ¿Las demandas? Pero es que nadie va a pensar en los niños. Esto no funcionaría. Guiado por el departamento legal, el dispositivo perdió sus cualidades portátiles y se convirtió en un dispositivo montado en una base.
Todos los vestigios del diseño original de realidad virtual se habían perdido. Y en ese punto, las alarmas estaban sonando en la cabeza de Yokoi. Con el dispositivo perdiendo toda semejanza con su diseño original portátil, todos lo compararían con las consolas en lugar de las consolas portátiles. Había visto lo que estaba desarrollando la división de consolas de su rival, una consola de 64 bits capaz de generar gráficos 3D realmente impresionantes. Si el Virtual Boy era comparado al lado de eso, estaría en problemas. Pero contaba con el apoyo del presidente Yamauchi, quien le había permitido dirigir el proyecto en primer lugar, y esperaba tener suficiente favor para poder pedirle retrasar el proyecto lo justo como para poder adaptarse al nuevo diseño. 1994. Mientras Yamauchi lee los informes de la empresa, está inquieto. Sega, su rival desde hace mucho tiempo, está a punto de lanzar su consola de próxima generación, un dispositivo capaz de gráficos 3D, y Sony estaba tan enojado con Nintendo por romper su relación que estaban por ingresar al mercado con su propia consola. Nintendo originalmente estaba lista para responder con su propio hardware de 3D, hasta que el equipo de consola se encontró con grandes problemas de desarrollo que retrasaron el proyecto, lo que podría dar a los enemigos de Nintendo años para establecerse en el mercado 3D antes de que Nintendo pudiera hacer su jugada. Necesitaba algo, lo que fuera, que Nintendo pudiera comercializar rápidamente para al menos mantener alguna posición en el mercado 3D. Disculpe, Yamauchi-san. ¿Con qué así se siente eso? Señor, vengo a hablar sobre la fecha de lanzamiento del Virtual Boy. ¡Yokoi! ¡Eres un genio! Necesito que lances esa consola de 3D inmediatamente. ¿Inmediatamente? Pero quería rediseñar el hardware. Ni siquiera he hablado con Miyamoto sobre los juegos. Miyamoto está muy ocupado con algo de un Mario 3D. Mira, tu equipo puede hacer juegos, ¿verdad? ¡Háganlos! Cuando el Virtual Boy finalmente se mostró al público en la Shoshinkai Software Exhibition de 1994 en Harumi, Japón, el público estaba confundido. Tal como temía Yokoi, el proyecto se había desviado tanto de su intención original que el nombre Virtual Boy era más confuso que emocionante. Mientras los reporteros se preguntaban por qué esto se mostraba como un dispositivo de realidad virtual, la línea de juegos apresurados y en particular el alto precio en la liga de las consolas 3D más llamativas significaron que el dispositivo iba en dirección a un lanzamiento difícil. Aún así, dada la reputación de diseño de juegos de Nintendo, algunos se preguntaron si con suficiente tiempo juegos exitosos se materializarían para el sistema. Pero toda esperanza se esfumó cuando los manuales del dispositivo, llenos de las advertencias que el departamento legal había requerido, se filtraron a la prensa, lo que rápidamente creó una narrativa sobre este dispositivo como algo que destruiría los ojos de un jugador. 5 meses después del lanzamiento, la plataforma fue descontinuada oficialmente en Japón, y Nintendo rápidamente trató de pasar al Nintendo 64 y olvidar que el Virtual Boy alguna vez existió. De hecho, si no fuera por el brillante trabajo periodístico de personas como Benji Edwards en Fast Company, la mayoría de estos detalles estarían perdidos en el tiempo, ya que sigue siendo el peor fracaso comercial de todas las plataformas de Nintendo. Si Yokoi no quería dejar Nintendo después de 2 años sin productos nuevos, irse en medio de su peor fracaso era aún peor, especialmente considerando el nerviosismo generalizado dentro de Nintendo en ese momento. La Super Famicom de su rival Uemura había sido un éxito, pero no a la altura de las ventas astronómicas del Famicom original, y su equipo realmente estaba sufriendo tratando de desarrollar la siguiente consola, el Nintendo 64, lo que dejó a Nintendo con una brecha muy peligrosa en su calendario de lanzamientos. Exhausto, Yokoi empezó a preguntarse ¿qué producto sería fácil y rápido de desarrollar que funcionara como un éxito seguro y le permitiría dejar la empresa con su orgullo intacto? Mientras Yokoi se preguntaba dónde podría estar su salida fácil a Nintendo, una conversación aparentemente sin relación con un amigo durante 1995 le trajo una inspiración inesperada. Algo interesante estaba ocurriendo en Japón en los años 90, y no me refiero solo a lo que se bebían los creadores de los comerciales. Sus avances en la electrónica portátil estaban marcando el comienzo de una era dorada de los teléfonos móviles, años antes que el resto del mundo. Yokoi notó que su amigo se había comprado un teléfono móvil, lo cual era extraño, porque ese mismo amigo se había resistido durante mucho tiempo a la idea de comprar un dispositivo así. El amigo le explicó que había evitado los teléfonos porque los encontraba grandes, pero durante los últimos años, los teléfonos económicos finalmente se habían vuelto lo suficientemente pequeños como para caber en la palma de su mano. Y ahí estaba, el concepto que necesitaba tan desesperadamente, la simple idea que podría permitirle finalmente retirarse. Volvería a ser el Game Boy, pero más pequeño. Un Game Boy que pudiera caber en el bolsillo de una camisa. Este es el Game Boy Pocket. Comparado con el caos de desarrollar el voluminoso Game Boy original, el Game Boy Pocket era más sencillo. El interior general del dispositivo solamente necesitaba un ligero rediseño y solamente hacía falta un cambio importante para hacerlo dramáticamente más pequeño, ya que lo que ocupaba más espacio en el Game Boy original era en realidad las baterías.
Cuando me di cuenta de esto por primera vez, pasé demasiado tiempo haciendo una investigación profunda tratando de averiguar cómo lograron esto. Porque, al fin y al cabo, todo el punto del Game Boy original era priorizar la duración de la batería, así que debieron haber hecho alguna optimización de energía muy bestia para que este dispositivo pudiera funcionar con baterías más pequeñas. ¿Era una CPU nueva? ¿Memoria más eficiente? ¿RAM más eficiente? No, para nada. Como de costumbre, la respuesta estaba mirándome fijamente en plena vista. Las pilas AA y AAA desechables que todos conocemos y quizás amamos han estado en circulación desde 1907. Ok, wow, sí, no me esperaba que fueran tan viejas. En 1950, un ingeniero químico canadiense llamado Lewis Urry estaba trabajando en un reemplazo de este antiguo diseño que mejoró mucho la reacción química y agregó un dieléctrico alcalino. En total, el almacenamiento de energía era 2 veces mayor o incluso más que las baterías anteriores, y llegaron a conocerse simplemente como baterías alcalinas. Urry tuvo que trabajar durante décadas para mejorar su diseño, ya que la gente de su empresa no creía que iba a tener ningún éxito. Pero en los 80, Lewis finalmente logró un diseño que funcionaba para baterías. Ese diseño fue comercializado por su empresa y tuvo tanto éxito que hoy en día es difícil encontrar pilas desechables que no sean alcalinas. Ah, por cierto, la compañía para la que Urry inventó esto, que no creía que este proyecto iba a ser impactante, se llama Energizer y es posible que haya oído hablar de ellos antes. Las pilas alcalinas se apoderaron rápidamente de toda la industria de las baterías desechables y fueron una verdadera revolución. De repente las pilas AA más populares en todas las tiendas de los Estados Unidos hasta Japón duraban 3 veces más. Y gracias a Energizer y sus baterías, el Game Boy original alcanzó unas drásticas 30 horas de vida útil, mucho más allá de los objetivos de R&D 1. Entonces, incluso usando 2 baterías en lugar de 4 y las pequeñas baterías AAA de menor capacidad, la nueva Game Boy podía ser significativamente más pequeño y aún tener más de 10 horas de duración de batería. La única pregunta que quedaba era si el dispositivo tendría el éxito necesario para que Yokoi se retirara felizmente con una victoria. Esto no era una preocupación insignificante. El Game Boy original ya era relativamente débil desde el punto de vista tecnológico en el momento de su lanzamiento y la industria había comenzado el proceso de avanzar hacia el emocionante mundo de los gráficos en 3D. Las ventas de juegos y dispositivos de Game Boy habían empezado a bajar y el soporte de otros estudios estaba disminuyendo. No era nada seguro que el Pocket fuera suficiente para revitalizar todo eso. Nuevamente, la historia de Nintendo Volumen 4, que sigo mencionando en este video, revela cómo, en última instancia, el éxito del Pocket se debió básicamente al timing y suerte. El presidente Yamauchi no estaba convencido de que el dispositivo revitalizaría las ventas sin algunas medidas drásticas, y exigió que el dispositivo se vendiera a solamente 6.800 yenes. Considerando que esto era casi la mitad del precio objetivo del Game Boy original, esto puso muchísima presión inesperada sobre lo que se supone era un proyecto bastante fácil, y llevó a algunos debates intensos dentro del equipo sobre qué funciones quitar para lograrlo. Y uno de los más controversiales fue el puerto del Link Cable. Una de las características más llamativas del Game Boy original era el Link Cable, un accesorio opcional que permitía acción multijugador entre 2 dispositivos. Cada reunión se convertía en una pelea, ya que el equipo de hardware y software no podían ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el Link Port. El equipo de hardware, dirigido por un ingeniero de creciente influencia llamado Takehiro Isushi, argumentaba que casi ningún juego se vendía debido al Link Cable y el puerto era una de las cosas que aumentaba el precio del dispositivo. Para el equipo de software, la idea de eliminar esto era ridículo, ya que el Link Cable era una de las características más distintivas del Game Boy y eso rompería la compatibilidad total con una gran variedad de juegos. Al final, Isushi y el equipo de hardware desistieron y acordaron de incluir un puerto de Link Cable más pequeño y más económico, ya que la gente no usaría el Link Cable lo suficiente como para que esto fuera un problema. ¿Sabes? ¿Qué podría requerir ese cable tanto? Bueno, a ver, una historia divertida sobre eso. Mientras ocurría todo este debate, Nintendo estaba organizando una feria comercial llamada el Space World. Ese año todas las miradas estaban sobre el reveal del Nintendo 64, la primera consola de Nintendo totalmente en 3D. Casi completamente olvidado, en un rincón se encontraba un stand para una pequeña empresa de juegos. Esta pequeña empresa había empezado vendiendo revistas y hace unos años se había volcado hacia el desarrollo de juegos. Hicieron algunos proyectos para el Super Famicom, el Game Boy e incluso para el Sega Mega Drive. Y ahora la compañía está tratando de mostrar su nueva IP original a un público que estaba desinteresado. Una nueva IP desconocida de una compañía relativamente pequeña en un portátil de mano obsoleto que estaba llegando al final de su vida útil. No era exactamente una competencia para el hype del Nintendo 64. Y esa nueva IP para el Game Boy era Pokémon Rojo y Azul.
no estabas vivo o activo en los círculos de videojuegos de los 90, es difícil expresar de forma correcta qué tan popular fue Pokémon. ¿Recuerdas ese glorioso mes del 2016 cuando Pokémon GO se lanzó por primera vez y el mundo entero pareció detenerse para jugar el bendito juego? Ahora, imagina eso durante 5 años seguidos. Pokémon no solo revitalizó el mercado del Game Boy, lo llevó a una nueva altura que eclipsaron todos los éxitos anteriores y generó una enorme segunda ola de interés. Y más importante aún, la profunda integración con el Link Cable y la función de intercambiar Pokémones rápidamente lo hicieron el juego ideal para el Game Boy y el Link Cable. Con Pokémon lanzándose unos meses antes del Game Boy Pocket, su gran éxito instantáneamente convirtió al Game Boy Pocket en el producto más popular de Nintendo de esa generación. Y le dio al equipo de software muchas razones para regodearse con el equipo de hardware que casi elimina el puerto del cable. De hecho, en las entrevistas realizadas por Florent, Izuchi menciona que hasta el día de hoy, cada vez que se cruza con Satoshi Tajiri, director de los juegos de Pokémon, recuerda cuánto luchó para quitar el puerto del Link Cable y experimenta una cantidad de cringe pasado. Sin embargo, el Game Boy Pocket fue un éxito que condicionó a Nintendo a lanzar nuevas versiones de sus portátiles de manos por el resto de la eternidad. Y fue el éxito que Gunpei Yokoi necesitaba y esperaba desesperadamente. Apenas unas semanas después del lanzamiento del Pocket, Yokoi entregó su renuncia al presidente Yamauchi y ningún esfuerzo del presidente pudo hacer que cambiara de opinión. La renuncia de Yokoi provocó reacciones encontradas dentro de la empresa. Algunos, como Yoshihiro Taki, el mismo ingeniero que tuvo la difícil tarea de mentirle a Citizen y que podría haber contribuido accidentalmente con el diseño del Game Gear, todo esto del video pasado, dejó Nintendo con Yokoi para formar Kotolab, una pequeña empresa donde podrían trabajar en juguetes más pequeños y tener más control sobre sus proyectos. Para otros, como Satoru Okada, que habían arruinado su amistad con Yokoi para acercar el Game Boy a una Famicom de bolsillo, y Masayuki Uemura, el líder de la división rival de Famicom, fue un alivio. Era obvio que Yokoi se sentía incómodo con Nintendo como una empresa de juegos y que no se sentía bien jugando el juego de política interna necesario para que los proyectos hicieran funcionar. Lamentablemente, la historia de Yokoi no tiene el final feliz que quería o merecía. Poco más de un año después de dejar Nintendo y fundar Koto Laboratory, Yokoi tuvo un trágico accidente de tránsito y falleció, dejando las riendas de todos los proyectos de Koto a Taki, quien lo había seguido tan lealmente desde Nintendo. Fuera de Japón, a menudo conocemos a Yokoi como el padre del Game Boy, un título que quizás podría oscurecer mucho las enormes contribuciones de otros como Okada, quien lideró la visión de lo que podría ser el Game Boy, pero en Japón, Yokoi es conocido por un título que tal vez hubiese sido más apreciado por él, el dios de los juguetes. Una referencia a los muchísimos inventos con los que contribuyó a la infancia de millones. De vuelta en Nintendo, la dirección de R&D1 se dejó en manos del director de hardware Izuchi, el mismo tipo que casi quita el Link Cable, y aunque estaba conmocionado por la muerte de Yokoi, el equipo continuó trabajando. Las mejoras en la duración de la batería usando alcalinas fueron tan buenas que se dieron cuenta que podían, usando pantallas más modernas, volver a usar baterías AA y posiblemente incluir una luz para jugar sin necesidad de luz externa. Para todos dentro del equipo de desarrollo, este habría sido la versión definitiva del Game Boy, la destilación perfecta del portátil de mano de 8 bits antes de pasar a una mejor tecnología. Incluso antes de la partida de Yokoi, varias personas de R&D1 habían comenzado a trabajar en lo que llamaron el Atlantis, un Game Boy de nueva generación que reemplazaría la CPU obsoleta de 8 bits por una CPU ARM de 32 bits y finalmente agregaría aquella cosa que el dispositivo original había sido tan criticado por no tener, una pantalla a color. Con tales mejoras, el Atlantis no solo sería igual a la Super Famicom en potencia, sino también posiblemente superarla. Todo en un formato portátil. ¿Sería mejor que un Game Boy? Sería un Game Boy, pero más avanzado. Cuando finaliza el proyecto del Game Boy Light, todos estaban ansiosos por pasar al Atlantis, pero todos ellos fueron engañados, pues otro Game Boy fue forjado. En la tierra de Kyoto, en los fuegos del laboratorio Koto, antes de morir, el maestro de los juguetes Yokoi forjó en secreto el Game Boy Regente para controlar a todos los demás. En ese Game Boy descargó todo su conocimiento, su filosofía y su voluntad de entretener a todo tipo de vida. Un Game Boy para gobernarlos a todos. Creo que eso fue un poco demasiado. Es 1998 y el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, estaba un poco nervioso. Las ventas iniciales del Nintendo 64 en Japón habían sido decepcionantes.
Su estrategia corporativa con Sony durante el desarrollo de la unidad de disco para el Super Famicom, una historia de la que hicimos un video completo, tuvo efectos secundarios catastróficos y ahora Sony se había unido a la carrera de las consolas con PlayStation, que ya mostraba signos de ser un verdadero problema para Nintendo. Sin embargo, la empresa no corría ningún peligro real. Su dominio del mercado de dispositivos portátiles con la Game Boy era absoluto todavía. Sega y muchos otros habían intentado competir con Nintendo allí y fracasaron terriblemente por las mismas razones. Ninguna otra empresa tenía la combinación única de IPs reconocibles que tenía Nintendo, una franquicia de coleccionismo frenético como Pokémon y la visión de entender que el mercado de portátiles de mano no se gana con tecnología de punta, sino con la filosofía de Yokoi de bajo costo y duración de batería. Y luego Yamauchi recibió una llamada de cortesía de nada menos que Bandai. Era una vieja costumbre japonesa informar a tus socios comerciales cuando estabas a punto de hacer una movida que afectaría tu relación con ellos. Y Bandai había sido un poderoso aliado del Game Boy. Y la noticia que traían era lo peor que Yamauchi podía haber esperado. Bandai estaba trabajando en una consola de mano para competir con el Game Boy. A ver, Bandai no tenía Mario ni Zelda, pero tenían los derechos exclusivos de Dragon Ball, One Piece y casi todos los nombres importantes de los animes de acción de Japón para ese momento. Pero no tenían Pokémon, ¿verdad? No tenían ninguna franquicia que pudiera competir con... ¡Oh no! Espera, pero Bandai no es una empresa de hardware, ¿verdad? No tiene la experticia necesaria para fabricar un dispositivo, y si lo intentaran, cometerían el mismo error de todos los demás. No tienen la filosofía de Yokoi, ¿verdad? Y luego vino la verdadera noticia. Bandai había contratado a Koto Laboratory, la empresa de Yokoi, para diseñar este portátil nuevo. Yokoi había estado trabajando en él antes de morir, y ahora estaba en manos del ex empleado de Nintendo y aprendiz de Yokoi, Yoshihiro Taki. Bandai tenía todo. Necesitamos una Game Boy con pantalla de color. ¡Ahora! Yamauchi-san, sí, el proyecto Atlantis entrará en plena acción tan pronto como terminemos la Game Boy Light. Solo necesitamos un par de años. Tienes 10 meses. Llevar el proyecto Atlantis a producción en un año era imposible. El proyecto estaba muy en desarrollo temprano y solo un proyecto muy simple podría llegar al mercado lo suficientemente rápido como para vencer a Bandai. Así que, una vez más, y en contra de su voluntad, R&D hizo algunos cambios mínimos a la Game Boy Light y crearon la Game Boy Color. Decir que la Game Boy Color, desde una perspectiva tecnológica, es poco más que una revisión no es una exageración tremenda. Las limitaciones de tiempo significaron que tuvieron que eliminar grandes mejoras y en cambio optaron por una memoria más grande para adaptarse a los sprites de color y un reloj más rápido en la CPU, con la esperanza de que fuera lo suficiente para al menos hacer que la consola durara hasta que el proyecto Atlantis pudiera ser comercializado. El mayor cambio obviamente era la pantalla. Afortunadamente para R&D1 habían estado haciendo muchos experimentos con la tecnología actual de pantallas a color para el Atlantis y pudieron usarlas para reacondicionar el Game Boy Color. A ver, ¿cómo muestra una pantalla de cristal líquido diferentes colores? Espero que recuerdes de antes en el video las mecánicas básicas de las pantallas de cristal líquido y cómo bloquean o permiten pasar la luz. Pon una Game Boy de color bajo un microscopio y notarás como cada píxel individual está dividido en 3 subpíxeles, cada uno para un color primario. Para las pantallas LCD más baratas y antiguas, esto se lograba simplemente agregando un filtro de color en algún lugar alrededor del mecanismo para que la luz proveniente de cada subpíxel sea lo más cercana posible al color primario. Ahora, esta técnica viene con varios desafíos en términos de consumo de energía. Para empezar, tener que dibujar esencialmente 3 veces más píxeles significa 3 veces más energía. Además, se pierde algo de luz cada vez que pasas por un filtro de color. Si la pérdida es demasiado alta, el mecanismo podría necesitar una luz de fondo fuerte en todo momento, que aumenta más drásticamente el consumo de energía. Suma todo esto y puedes ver por qué dispositivos como el Game Gear tienen una duración de batería tan terrible. Sin embargo, para cuando Nintendo estaba estudiando el proyecto Atlantis, su proveedor de pantallas, Sharp, había avanzado mucho en la fabricación de pantallas LCD económicas que utilizaran color reflectante. Para estas pantallas, un filtro mejorado que minimiza la pérdida de luz se coloca justo antes del reflector y se agrega un tinte de color al cristal líquido. Al final, casi 50% de la luz que pasa al circuito sobrevive, lo que permite que el dispositivo pueda funcionar sin una luz de fondo para prolongar la vida de la batería. Eliminar la luz de fondo del diseño del Game Boy Light fue más que suficiente para compensar el aumento del consumo de los subpíxeles, y así el dispositivo se consideró adecuado para 2 pilas AA alcalinas. Esta presión por lanzar el Game Boy Color en lugar de un dispositivo de nueva generación provocó una
gran falta de interés interna del dispositivo. A medida que se acercaba el lanzamiento en América del Game Boy Color, el presidente de Nintendo de América, Minoru Arakawa, estaba bastante preocupado al descubrir que Nintendo no había desarrollado ni un solo título de lanzamiento para el Game Boy Color y la desmotivación generalizada del equipo. Después de mucho esfuerzo, logró convencerlos que probaran hacer un port del Super Mario Bros. Original de Famicom, que era un proyecto que podía terminarse en unos meses. El resultado fue Super Mario Bros. Deluxe, un port fantástico del original, tristemente subestimado, pero muy interesante. No es sorprendente como algo tan extraordinariamente icónico como el Game Boy Color fue un poco odiado por las personas que lo hicieron. Puedes ver esto a lo largo de la vida del dispositivo. Considera lo siguiente: si miras a la lista de juegos más vendidos monocromáticos del Game Boy, ves la tendencia que se ha caracterizado a casi todas las consolas de Nintendo, donde los juegos más vendidos son el resultado de los esfuerzos de sus propios equipos de software. Así que es muy interesante notar que para el Game Boy Color esta tendencia se rompe repentinamente. Incluso si una buena cantidad de estos juegos son franquicias de Nintendo, son remakes de juegos más antiguos o fueron desarrolladas fuera de Nintendo. Lo que refuerza la evidencia de que al menos para RD1 el Game Boy Color era una edición no muy deseada, de lo que no estaban muy orgullosos y mucho menos entusiasmados en hacer juegos. Sin embargo, la insistencia de Yamauchi pareció dar frutos. Si bien el WonderSwan tuvo éxito moderado en Japón y hasta el día de hoy tiene una base de seguidores particularmente dedicada, el Game Boy Color pareció quitarle la mayor parte de su impulso y mantuvo el control férreo a Nintendo en el mercado de los juegos portátiles en un momento en que su dominio de las consolas estaba disminuyendo. Posiblemente para nunca volver. Lamentablemente, con el Game Boy Color saliendo apenas unos meses después del Game Boy Light, lo que el equipo creía que sería la versión definitiva de la consola de mano fue canibalizado por el Color y por lo tanto nunca se movieron suficientes números para comercializarlo fuera de Japón, haciéndolo extraordinariamente raro y costoso de adquirir. De hecho, no pude encontrar una y tuve que tomar prestados algunos clips de un amigo del canal y el desarrollador y coleccionista Asobi, quien lanzó recientemente un nuevo juego de Game Boy Color, Super Jetpack DX, que muestra que incluso décadas después del lanzamiento, el legado de estos dispositivos portátiles se mantiene vivo. Para mí, el Game Boy Color nos enseña una lección sencilla. No importa que tan bien hecho esté un producto, muchas de sus decisiones a menudo se reducen a dramas personales impulsivos, y no importa cuán icónico se vuelva, es posible que sus creadores no estén muy orgullosos de él. Espero que hayas disfrutado esta compilación o remasterización presentada como una sola historia, ya que este video recopila 6 otros videos que he hecho. Si tienes ganas de más, hay bastante que explorar. Está la historia de cómo un músico estaba tan molesto con la partida de Yokoi que creó la Game Boy Camera para demostrarle que se equivocaba sobre la dirección que tomaba Nintendo. Está el tributo oculto a Yokoi escondido en el diseño del Game Boy Color, los orígenes secretos de Mr. Game & Watch, las historias conflictivas sobre el origen del color del Famicom y el casco 3D original de Nintendo que impulsó la carrera de sus ejecutivos clave. Todo esto son parte de SideQuest, una serie de videos bonus exclusivos de Patreon. Como puedes imaginar, todo el trabajo de este canal, incluyendo animaciones de 3D y 2D, es todo resultado de Patreon, y una contribución tan importante requiere una gran recompensa, así que allí siempre tendrán los videos de SideQuest. Gracias por apoyar a este canal.